Ahora sí, José. ¿Te cortaste el cabello? Sí, me he quitado mi fuerza. Me pasó como a Sansón. Sí, Buenos días, maestro. Buenos días, me la Giovanni. quitaron por completo. Buenos días, Eh, profe. Soy Hola, débil. Sinaí, buenos días. Buenos días. Me encanta darle clases a este grupo porque son los más participativos de todos. Hay otros grupos donde puras cámaras veo apagadas y les preguntas y puros grillitos. Cri, 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 cri. Ok, hoy, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer una retro rápidamente del ejercicio que hicieron en el fin de semana, ok. Los que no pudieron hacer la prueba en la plataforma de la escuela, lo realizaron en Classroom, entonces vamos a hacer una retro de esas 10 preguntas, porque de las otras nos llevaría toda la clase a hacer una retro de las 40 que estaban en el banco. Entonces, vamos a hacer una breve retro. Y a los que vaya preguntando, de una vez les voy marcando la asistencia del día de hoy. Profe, las que estaban en el Classroom eran los mismos que estaban en la plataforma, o sea, las mismas preguntas. Ok, va. En la plataforma de Classroom, solamente tenía que poner yo 10. En el banco de preguntas eran 40. ¿Por qué? Porque tenían que escogerse al azar. En cambio, la de Classroom no se puede, no tiene un banco de preguntas. Y entonces no hay manera en que se puedan, si les ponían las 40 les iban a poner las 40 les iba a aparecer en el examen. Por eso nada más escogí 10. Escogí 2 o 3, no me acuerdo si eran 2 o 3, algunas 3, otras 2 por cada uno de los temas que se vieron. Que vamos a ver si ya aparece, porque estaba medio lento. Maestro, ¿verdad que en las preguntas de Classroom, en una pregunta del examen, se contestaban creo que 3 respuestas? En una pregunta del examen se contestaban del de Classroom. Es cierto, Sí, maestro. de ese. Y yo puse una y me salió mal. Ahorita lo vamos a Era las de checar. Benito Juárez y algo así. Las leyes de reforma. Sí, esas porque como luego cuando le di enviar me pareció que Ajá. estaba mal esa. Igual a mí. De una vez vamos a checarlo. No lo creo, porque ayer que estuve haciendo retro igual con otro grupo y es lo mismo. A lo mejor hasta el final sí venía una que no tenía respuesta si era verdadera o falsa, pero eso se puede corregir. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Dice, en el año 1838, de Faudis abandonó su misión diplomática en México y regresó a Francia para volver al poco tiempo, con lo que inició José Pacheco. Es que yo contesté las de la plataforma de la escuela y esas no me salieron. No le hace, pero aquí te estoy bueno. preguntando. Profe, profe. Guerra de los pasteles. Guerra de los No, pasteles, profe. efectivamente. ¿Qué pasó? Y si no presentamos el examen en que la plataforma se cerró, es que acabo de entrar y no escuché si ya comentó algo de eso. Pues es que si no lo pudieron presentar en la plataforma porque se cerró, por eso se les dejó el fin de semana en Classroom para que lo pudieran hacer. No avisaron de eso, maestro. De hecho, habían dicho que hasta hoy nos iba a avisar usted acerca de cómo le vamos a poder recuperar. Se supone que sus tutores les debieron de haber informado que se puso el Hasta hoy examen. tuvimos clase con el tutor. Pero no les mandó mensaje en No, WhatsApp. para nada, profe.
Ahí, de todos modos, en la sesión de Classroom para todos, ahí decía la indicación. Les llegaba la tarea en Classroom y decía, para aquellos que no, de hecho aquí, sí puede entrar. Yo sí lo presenté el examen en plataforma, maestro, pero no me apareció como Le- que usted lo haya enviado o algo, no me aparecía nada, ni en pendientes, tareas pendientes, me Tampoco, profe. aparecía el examen. Porque el sábado nos conectamos para el examen de optativa y ocupacional y no Ajá. decía nada. No salía la notificación de que había un examen en Classroom. A ver. Sí, 14 de noviembre, prueba de desempeño. Se los voy a compartir. Ahí está. Prepa publicó una tarea, prueba de desempeño 14 de noviembre. 14 de noviembre fue el día. Sábado. Sábado. El sábado, en la mañana fue. Y de hecho me parece que 14 los entregaron. Prepa 14 de noviembre, dice, esta prueba es solo para los alumnos que no pudieron completar su prueba de desempeño. Al finalizar, no olvides cerrar tu prueba al dar finalizar. Dice fecha de entrega 15 de noviembre a las 8 de la noche. El 15 de noviembre a las 8 de la noche se cerró la actividad. Pero sí estaba. Estaba, que te digo, 14 de 17 lo entregaron. Qué bueno, vamos a continuar con la revisión. Bueno, Pacheco ya dijo que es guerra de los pasteles y la respuesta es correcta. Sinaí, tu turno. La siguiente pregunta dice, el nombre de espacio describe la división que sufrió el Estado mexicano al contender dos gobiernos, un conservador y otro liberal. ¿Cuál es la respuesta? El de Monalmonte. Mona Almonte. Maestro, perdón que lo interrumpa, pero de hecho esa era la pregunta en la que me salían las tres opciones. Yo puse Benito Juárez y me salió mal. Pues es que no es Benito Juárez. Maestro, es guerra de reforma. Es correcto, es guerra de reforma. Ah, por eso me salió. Ajá, sí me salió bien, por eso dije que por qué le salió mal. Dice, el nombre de guerra de reforma describe la división que sufrió el Estado mexicano al contender dos gobiernos, uno conservador y otro liberal. Profe, No. ya me acordé. Ya me acordé. Es que yo sí lo presenté, pero pensé que no se guardó mi prueba, mi calificación en la plataforma, porque al momento de que lo estaba enviando se cerró automáticamente. Y no sé si le llegó la calificación. Ok. ¿Eso cómo se podría checar? Eso lo checo yo en una lista que me llegó Ok. y ya te Gracias. avisaría yo.
Tratado Ok, o profe. acuerdo de cooperación entre Maximiliano y Napoleón III. ¿Puedo Tú, Emanuel. contestar? Yo lo sé. ¿Cuál es, Emanuel? ¿Yo? Sí, Ok. Ah, si no estoy mal, es el Tratado de Miramar. es correcto, Tratado de Miramar. Siguiente es para Hani. Fueron los motivos por los que Napoleón III retiró el apoyo militar al Imperio Mexicano. El fin de la Guerra Civil Norteamericana y los conflictos con Rusia. Es correcto. Muy bien, Hani. El siguiente es para Salas, Emanuel. Sí, Dice, año en que los republicanos derrotan a los partidarios del imperio. Maximiliano fue aprehendido y fusilado junto con Miramón y Mejía. creo que era 1861 o 64, no me acuerdo bien, maestro. No es esa, Salas. Tan, tan, tan. Rayleigh, ¿cuál es? Vale, profe. ¿Cuál es la respuesta? Sería la de 1867. 1867, correcto, Rayleigh. Sí, porque, profe, yo no contesté la de la plataforma contesté. Ok. Siguiente pregunta, Giovanni. Países Sí, afectados, maestro. países afectados por la suspensión del pago de la deuda externa en 1861. ¿Quiénes son, hijo? Como presenté en la plataforma de la escuela, voy a ver si me acuerdo. Creo que es Inglaterra, España y Francia. Es correcto, Gio. Gracias, maestro. ¿Dónde está? Aquí está. Él sí. Tras la toma de la Ciudad de México del ejército norteamericano del general Scott, México se rinde y se da la firma ¿de qué, hija? Yo, maestro, Slimari. Sí, es Limari. Ah, Tratado de Guadalupe Hidalgo. Es correcto, Slimari. Israel, Sí, profe. te toca, hijo. El espacio permitió destituir a Santana del poder. Este fue realizado por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort el 4 de marzo de 1854. ¿Cuál plan fue? El plan de Ayutla. El plan de Ayutla, muy bien. Israel, Neftalí. Arturito. Te toca, Arturo, el siguiente. El plan D, realizado por Félix Zuloaga, desconocía la Constitución de 1857. ¿Cuál es? ¿Qué pasó? ¿Cuál es, Arturo? ¿Me habló, profe? Sí. ¿Cuál es? ¿Qué cosa? Es que no lo escuché, perdón. El plan, ¿qué plan fue realizado por Zuloaga en el cual desconocía la Constitución del 57? Si Arturo no lo responde, ¿le puedo decir yo, profe? No, profe, yo iba a pedir permiso, A ver, no. A ver, Arturo. ¿Dónde te ocupaba yo?
Plan de Tacubaya, muy bien, Arturo. Yo puedo decir la siguiente. No, estoy viendo quiénes faltan. Camila, Sí, maestro. última pregunta. Dice, durante la guerra de Texas, el general Santana venció a las fuerzas norteamericanas. ¿En qué batalla? Chapultepec, Fuerte de Loreto, Casamata o Álamo. Álamo. Es correcto, Camila, la batalla del Álamo. Muy bien, así de fácil estaba el examen. Sencillito. Bien, bueno, vamos a continuar con el temario, ¿sí? Recuerden que vimos la primera etapa de la época llamada Porfiriato, ¿sí? ¿A qué se le llamó el Porfiriato, Regina Martínez? Disculpe, ¿qué dijo, maestro? ¿A qué se le llamó Porfiriato? A la época de Porfirio Díaz. A la época de Porfirio Díaz. Muy bien, es muy fácil. Ahora, ¿cuál fue el lema de Porfirio Díaz durante su gobierno? ¿Lo sabes, Jimena Maya? Era, creo que, ay, no estoy segura. Sí, viene. Orden y progresos. Exactamente, paz, orden y progreso. Muy bien, Jimena. ¿Y en contra de qué estaba Díaz en sus primeros años como gobernante? Andrés Mijanjos. ¿A qué se oponía Díaz en sus primeros años como gobernante? Andrés, ¿estás ahí? Sí, profe, no lo sé. A ver, Darinka. Darinka. Si no lo puedes decir, escríbelo, por favor. Si no, te voy a tener que sacar de la sesión. ¿Qué está preguntando, maestro? Sí, estoy preguntando ¿a qué se oponía Porfirio Díaz en sus primeros años como gobernante? ¿Cuál era el ideal político de Díaz en un principio? ¿Qué era lo que estaba en contra de qué? A ¿Puedo ver, hablar? Rivero, ayúdale. Ok. Si no estoy mal, era contra los poderes, ajá, de que sean... Exactamente, Guzmán, de la no reelección, de la reelección, estaba en contra de la reelección. Bien, Guzmán. Ernesto. Sí, profe. ¿Te acuerdas el nombre del siguiente presidente después del primer periodo de Porfirio Díaz? Agarra no, profe. ¿Alguien recuerda el nombre? ¿O cuál era el parentesco con Porfirio?
Bueno, su nombre era Manuel González y era su compadre. ¿Ok? Vamos a ver ya lo que es la segunda parte de lo que es el famoso llamado porfiriato. Es el periodo más extenso. Esta etapa se da con el regreso de Porfirio Díaz a la presidencia de la República. Y como ahorita se los mencioné, llega Díaz a la presidencia y dice, no, yo ya terminé mis 4 años, ahora le toca a otra persona y entonces el poder le toca a Manuel González, quien era compadre de Porfirio Díaz. Entonces, pues el presidente era Manuel González, pero prácticamente el que decidía, el que decía qué se hacía y qué no se hacía era Porfirio Díaz, él era su asesor político al final de cuentas. Y entonces Porfirio dijo, pues bueno, pues ya fui presidente, pues, ya cumplí mi época, no me reelegí, pues me voy a volver a lanzar como presidente. Y entonces, como todo el mundo estaba contento con la forma de gobernar de Porfirio Díaz, ¿por qué? Porque acuérdense que no había una facción entre los dos bandos, sino que ambas partes se beneficiaban y entonces ambas partes dijeron, pues que siga Porfirio. Y entonces Porfirio Díaz llega a la presidencia una vez más, y Porfirio Díaz vuelve a la presidencia otra vez más, y Porfirio Díaz vuelve a la presidencia otra vez más, y Porfirio Díaz vuelve a la presidencia otra vez más. Pero durante todo este periodo estaba esta parte de que se pudiera aceptar que los presidentes se pudieran reelegir una segunda opción o hasta una tercera opción. Y entonces, como estaban todos felices y contentos, sobre todo los políticos, esto es muy cierto, no todo el mundo estaba contento con el gobierno de Díaz, pero los políticos, quienes eran los que tomaban las decisiones en el país, pues estaban fascinados con Porfirio Díaz, porque tanto liberales como conservadores tenían sus beneficios. No había una situación de que el presidente favoreciera a una o a la otra parte, sino que ambos sectores se veían beneficiados y entonces veían a Porfirio Díaz como un personaje fuerte dentro de la política y no había quien le pudiera competir a Díaz. Tan es así que el Congreso decide por sugerencia de Díaz incrementar el periodo de gobierno, es decir, en vez de ser 4 años, ser 6 años. Y entonces es aprobado y para el periodo de 1904 al periodo de 1910 es el primer sexenio registrado en la historia. ¿Okay? Y entonces de 1904 a 1910 se perfila como candidato Porfirio Díaz y Porfirio Díaz vuelve a ganar las elecciones. Ya para el siguiente periodo, que es de 1910 a 1916, vuelve a ganar Porfirio Díaz las elecciones, pero en este proceso electoral es cuando surge la Revolución Mexicana, es cuando Francisco Madero desconoce los resultados de la victoria de Díaz y se inicia con el Plan de San Luis el movimiento revolucionario. ¿Okay? Pero hablamos de que Díaz ganó 6 elecciones continuas. Entonces, estas 6 elecciones continuas permitieron que Porfirio Díaz pudiera ser presidente de México en un periodo aproximado de 30 años. Y junto con Díaz, recordemos que Porfirio Díaz cuando llega por primer año a la presidencia tenía alrededor de 43, 44 años. Y si Díaz estuvo 30 años en el poder, ¿hasta los cuántos años creen que estuvo? Como a los 74, 75. Más o menos. Entonces, hablamos de un presidente que se hizo viejo siendo presidente, ¿no? ¿Sí o no? Sí, pues sí. Si las matemáticas no nos mienten y dice que todo el mundo crecemos y nadie se queda congelado en la misma etapa, pues sí, Díaz se hizo viejo en el gobierno. Pero así como Díaz se hizo viejo en el gobierno, también su gabinete se hizo viejo en el gobierno. ¿Qué es el gabinete? Pues el gabinete es el nombre o los personajes de los cuales se rodea el presidente para dirigir las diferentes secretarías
o las diferentes áreas administrativas que le van a ayudar a gobernar. Y entonces, pues, si Díaz estuvo 30 años en el gobierno, pues imagínense que su personal, o en este caso, sus miembros más allegados dentro de lo que era el gabinete político, también estuvo entre 20 y 10 años en el poder. También se hicieron viejos con Díaz. Entonces se convirtió el gobierno en una gerontocracia. ¿Qué es una gerontocracia? Antes de que te duermas, José. Abril, ¿qué es una gerontocracia? Si te acuerdas, José, dilo. Abril. ¿Han escuchado ustedes hablar de los hospitales geriatras? O cuando dicen, abuelita, ¿dónde vas? Voy al geriátrico. Maestro, Dígame, Jacob. eso de gerontocracia no es cuando como que los viejitos tienen el poder, algo así. Exactamente, Ajá, mandan Jacob. los viejitos. Exactamente, la gerontocracia es el gobierno de los viejitos, efectivamente. ¿Sí? O sea, el consejo de los ancianos, de los sabios. Ándale, exactamente. Por ejemplo, en Grecia, ¿te acuerdas en Grecia? Sí. En Grecia los viejos eran los que gobernaban, eran los que tenían el poder. ¿Por qué? Porque la experiencia para ellos era muy importante y los viejitos tenían respeto. ¿Sí? ¿Se acuerdan, Como Emanuel? jerarquía. Exactamente, tenía más jerarquía. ¿Te acuerdas cuando vimos en Conformación Histórica del Mundo Occidental cómo se conformaban la política en Grecia? ¿Sí? Que los viejitos. Creo que sí. Sí, entonces igual encontraron que, pues dijeron, pues entre más viejitos, más sabios, pero también entre más viejitos, más testarudos. ¿Sí? Y Díaz se convirtió en un presidente testarudo, necio, obstinado, y que al final de cuentas, si alguien le decía que lo que estaba haciendo estaba mal, pues le mandaba a decir, no, no estoy mal, y si no aprendes que no estoy mal, pues te voy a mandar a callar. ¿De qué manera? Pues te voy a meter a la cárcel o te voy a desaparecer. Y entonces hubo muchos medios de comunicación que se manifestaron en contra de lo que hacía Díaz. Sobre todo, ¿por qué? Porque sí, había un crecimiento importantísimo a nivel económico y a nivel industrial, pero también había sectores que eran explotados como los obreros, los trabajadores, los jornaleros en el campo. Estos eran los que no vieron bien la etapa del porfiriato. ¿Por qué? Porque fueron explotados a costas del progreso mexicano. Al final de cuentas, esto es básico, y sobre todo en el mundo llamado capitalismo. Sí, hablamos que hay gente que va a invertir para desarrollar empresas, va a necesitar de gente que trabaje en las empresas. ¿Y qué es lo que va a buscar esta gente? Pues que los que trabajen para él lo hagan de buena forma, y la manera más efectiva sería pagarles un sueldo raquítico, es decir, un sueldo bajo para poder decir, pues no gasto tanto en sueldos y tengo una buena producción. Y entonces, ¿qué hacían? Hacían esto. Le pagaban muy poco a los trabajadores, y aparte, para ese entonces no había ley del trabajo, no había prestaciones, ni existía el seguro social, no existía Infonavit. Entonces, nada más te pagaban, ¿sí? Y aquí apareció la famosa tienda de raya que hacían, te daban una especie de cupón. Tú ibas a la tienda de raya y ese cupón lo cambiabas por productos que te daba el gobierno. ¿Para qué? Para que pudieras tener para comer. Y estas tiendas de raya, ¿quién las administraba? Las administraba el gobierno, no eran empresas, las administraba el gobierno. Y entonces, pues, como les platicaba, quien se veía beneficiado con el crecimiento y el progreso de México, ¿quién era? Pues los que tenían el poder adquisitivo, los que tenían dinero. ¿Quiénes lo padecieron? La mayoría de la población. Y entonces, regresando a la parte de la libertad de expresión, pues aparecieron muchos medios de comunicación que se manifestaban en contra de Díaz.
Y también hubo medios de comunicación oficialistas que alababan todo lo que decía don Porfirio. Obviamente toda la información tenía que ser pasada por filtro por el gobierno, se leía, no, pues esto está bien, va, pasa, que todo el mundo se entere de ello. Mientras los otros medios eran mandados a callar, oye, ya te pasaste con lo que publicaste contra el presidente, oye, ya te pasaste, ya te lo advertimos. Y fue el caso de los hermanos Flores Magón. Los hermanos Flores Magón fueron muy importantes dentro del proceso de la llama, de la chispa de la Revolución Mexicana. Los hermanos Flores Magón tuvieron un medio de comunicación que se llamaba El Hijo del Aguizote, en el cual escribían, estaban en contra de la reelección de Díaz y estaban en contra de lo que hacía Porfirio en su régimen de gobierno. Y entonces, pues, tuvieron una represión por parte del mismo y los hermanos Flores Magón fueron prácticamente obligados a dejar el país y se fueron a Estados Unidos. Y desde Estados Unidos dirigían un periódico, ya no El Hijo del Aguizote, porque El Hijo del Aguizote ya había dejado de existir, y crearon un nuevo periódico que se llamó Regeneración. Y en este periódico continuaban los panfletazos en contra de Porfirio Díaz. Y entonces, en El Hijo del Aguizote, pues se encontraron con una característica. Le dijeron, a ver, señores, pues vamos a hacer un análisis. De la población mexicana, ¿quiénes son los que realmente leen el periódico? Pues menos del 30% de la población. ¿Por qué? Porque el otro 70% no sabía ni leer ni escribir. Y entonces, al no saber ni leer ni escribir, pues no tenía caso de que se manifestaran, porque al público al que querían llegar no conocía de las letras y no sabían qué era lo que publicaban en el periódico. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues empezaron a aprovechar la caricatura política para, por medio de dibujos, ridiculizar al gobierno de Porfirio Díaz. Y ridiculizar al gobierno de Porfirio Díaz no solo era el presidente, era a todos los gobernantes. ¿Por qué? Porque ahorita que vayamos a leer el libro, vamos a darnos cuenta de que no solo eran funcionarios directos de Porfirio Díaz de su gabinete, también había gobernadores que se hicieron viejos. Hubo gobernadores que también eran reelegidos una y otra vez porque tenían el respaldo de Porfirio Díaz. Y ahora, para que no se me vayan a dormir, vamos a leer el siguiente material. Profe, salimos y volvemos a entrar. No, nos quedan 6 minutos. Tranquilo. Ok, esto lo vemos. Aquí está. Gael Pérez, ¿puedes comenzar con la lectura, por favor? Sí, ¿en dónde, maestro? Segundo periodo, al llegar a su tercer periodo de gobierno. Segunda etapa. Segunda etapa. Al llegar a su tercer periodo de gobierno, Díaz maniobró para que el Congreso votara la reelección por un periodo adicional. 2 años más tarde, 1890, el Congreso aprobó la reelección indefinida, que se aplicó a partir de 1896. A partir de esta fecha,
A partir de esa fecha, cada 4 años hubo elecciones y cada una de ellas resultó electo Porfirio Díaz. Concluido su sexto periodo de gobierno de 1900 a 1904, no había una figura con el peso político para suceder a Díaz. Por tal razón, los distintos grupos políticos se unieron con la finalidad de proponer una nueva reelección de Porfirio Díaz. Propusieron también crear la figura de la vicepresidencia y la ampliación del periodo de gobierno a 6 años. Con estas nuevas condiciones, en las elecciones de 1904, triunfó la fórmula Porfirio Díaz Ramón Corral para gobernar al país de 1904 a 1910. Bien, gracias. Ernesto Salazar, por favor, continúa. Esta segunda etapa se caracterizó por un acentuado centralismo y porque el gobierno era cada vez más personalista y autoritario. El mismo modelo autócrata se repetía en todos los estados de la República, con los gobernadores, los jefes políticos y los jefes militares. De don Porfirio dependían todas las decisiones importantes en todo el país. Díaz se rodeó de una élite política e intelectual, personas que calificaban como científicos, por lo que acabaron por ser conocidos con ese sobrenombre. El gobierno estaba identificado con la ideología positivista, la cual afirmaba que a través de la ciencia y la técnica se lograría una prosperidad generalizada. Gracias. Sansores Montiel Gabriela. Ahí está. Rodrigo Rosado. Sí, profe, ¿qué pasó? Continúa, Rodrigo, por favor. ¿En qué parte se quedó, profe? Es que De me ahí. perdí mucho, como son chicos. De ahí que el lema de su gobierno fuera paz y progreso, basado en las ideas de positivismo y individualismo, pero muy alejados de la justicia social. Varios de estos científicos formaban parte del gabinete y permanecieron ahí por muchos años, entre ellos Manuel Romero Rubio, secretario de Gobernación, padre de la segunda esposa de Porfirio Díaz, Carmen Romero. Joaquín Baranda, secretario de Justicia, estuvo 20 años en el puesto. Ignacio Mariscal se desempeñó más de 20 años en una relación exteriores. Matías Romero empezó en la Hacienda y después representó a México en Estados Unidos hasta su muerte. José Nieves Limantur estuvo a cargo de Hacienda durante 18 años. Carlos Pacheco colaboró durante 10 años en Fomento. Justo Sierra fue subsecretario de Justicia y después ministro de Institución Pública por más de 20 años. Gracias. Vamos a ver, Emanuel Ruselli. ¿Mande, maestro? ¿Emanuel o Ruselli? Ruselli. Ok. Ruselli. Ángel Eduardo Rincón. Y dígame, maestro, Continúa, por favor, Ángel. ¿por dónde se quedó? En el inicio de la segunda hoja. ¿De manera adicional? Sí. Ok. De manera adicional, vale la pena comentar que junto con el gabinete de Porfirio Díaz, también hubo gobernadores que permanecieron largo tiempo en sus cargos, como Bernardo Reyes en Nuevo León por 20 años, Próspero Cajuán gobernó por 26 años en Tlaxcala, perdón. Abraham Vandala Patiño gobernó Tabasco por 15 años. Aristeo Mercado gobernó Michoacán por 19 años. José Mucio Martínez de la Fuentes gobernó Puebla por 18 años. Joaquín Obregón González gobernó Guanajuato por 18 años. Gracias. Jacob.